23 de julio. Vida de Santa Brígida de Suecia. Hoy celebramos a Santa Brígida de Suecia, patrona de Europa, modelo de mujer, esposa y madre. Cada 23 de julio la Iglesia celebra a Santa Brígida, patrona de Suecia, fundadora de la Orden del Santísimo Salvador, madre de Santa Catalina de Suecia y, desde hace poco más de 2 décadas, copatrona de Europa. Fue el Papa San Juan Pablo II quien le concedió dicho título durante la vigilia del Gran Jubileo del año 2000. Santa Brígida comparte el patronazgo de Europa con San Benito de Nurcia, Santa Catalina de Siena, los santos Cirilo y Metodio, y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Idestan. Dignidad de la mujer. El Papa Benedicto XVI afirmaba que la vida de Santa Brígida muestra el papel y la dignidad de la mujer dentro de la Iglesia, evidenciada en su actitud de respeto y de fidelidad plena al magisterio de la Iglesia, en particular al sucesor del apóstol Pedro. Poniendo como ejemplo a esta extraordinaria mujer, el entonces pontífice añadía, de hecho, en la gran tradición cristiana se reconoce a la mujer una dignidad propia, y, siguiendo el ejemplo de María, reina de los apóstoles, un lugar propio en la Iglesia, que, sin coincidir con el sacerdocio ordenado, es igualmente importante para el crecimiento espiritual de la comunidad. Además, la colaboración de consagrados y consagradas, siempre en el respeto de su vocación específica, reviste una gran importancia en el mundo de hoy. Por eso, como tantas otras mujeres ejemplares en la Iglesia, Santa Brígida sigue hablándole al corazón de las mujeres y hombres de hoy. Esposa, madre y mística. Brígida Birgersdotter nació en Norrtälje, Uppland, Suecia, en 1302. Fue entregada en matrimonio a Ulf Gudmarsson con solo 15 años. Tuvo 8 hijos, a quienes educó en la fe con esmero. Al quedar viuda, renunció a la posibilidad de un segundo matrimonio para dedicarse a la oración, la penitencia y las obras de caridad. Vendió sus posesiones, las entregó a la Iglesia, e ingresó, sin que mediara consagración religiosa, al monasterio cisterciense de Albastra, en su país natal. A esta santa y mística, el Señor le reveló un conjunto de plegarias u oraciones, así como visiones de su pasión y mensajes que invitan al consuelo espiritual. Además, la Virgen María la instruyó a través de revelaciones particulares en temas concernientes a la unidad de la Iglesia y el papado. Las revelaciones. El relato de las gracias particulares concedidas a Santa Brígida está contenido en sus revelaciones, dictadas a sus confesores y secretarios, y que conforman una extensa obra en 8 volúmenes. En estos textos se encuentran contenidas grandes promesas para la conversión y salvación de las almas. Asimismo, en el marco de sus experiencias místicas, la santa fue instruida por la Santísima Virgen María en la devoción a sus 7 dolores. La práctica de esta devoción implica rezar 7 Avemarías diariamente, meditando las lágrimas y los dolores de la Madre de Dios. A quien se haga devoto, la Virgen le concederá paz y cuanto le haya sido solicitado, siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Además, la Virgen le defenderá en el combate espiritual, entre otras gracias. Por otro lado, el Señor Jesús reveló a Santa Brígida 15 oraciones para ser rezadas a lo largo de un año, acompañadas también de grandes promesas, así como el famoso conjunto de oraciones destinadas a ser rezadas a lo largo de 12 años. En la Basílica de San Pablo Extramuros en Roma se encuentra el crucifijo milagroso, esculpido por Pietro Cavallini, 1250 a 1330, ante el cual la santa recibió de rodillas las oraciones que el Señor le reveló. Patrona de Europa. Santa Brígida falleció en Roma, Italia, a los 70 años, el 23 de julio de 1373. Fue canonizada 18 años después de su muerte. Su proclamación como patrona de Europa responde a ciertas características de su ejemplar vida. Habiendo pertenecido a la nobleza sueca, mostró total desapego a esta por motivaciones espirituales.
Además, recorrió toda Europa, contribuyendo a afirmar las raíces católicas del continente. Hizo, por ejemplo, el camino de Compostela al lado de su esposo Ulf, y, más tarde, ya viuda, se embarcó con sus hijos espirituales, futuros miembros de la orden que fundaría, rumbo a Tierra Santa, a donde arribó en 1371. Después de la muerte de Ulf, Brígida se consagró por entero a la oración y al fortalecimiento, en diversos lugares, del espíritu y la letra de la vida monástica, en particular de la rama femenina. Fruto de este empeño fue la fundación de la Orden del Santísimo Salvador, Ordo Sancti Salvatoris. Su periplo en este mundo acabó el 23 de julio de 1373, en la ciudad de Roma, mientras aguardaba el regreso del Papa Gregorio XI, diciembre de 1370, marzo de 1378, exiliado en Avignon en ese momento. Santa Brígida había mostrado previamente su desacuerdo con que los papas residieran fuera de Roma, por lo que al mismo Gregorio XI se lo solicitó directamente mediante una misiva, en la que también criticaba los fallos y escándalos suscitados por miembros de la curia. En 1378 se produjo la segunda y definitiva aprobación de las reglas de la orden fundada por la Santa. Sus restos, después de haber permanecido en Roma, fueron repatriados a Suecia donde permanecen hasta hoy en la abadía de Vadstena. Brígida Birgersdotter, sueco, Birgitta Birgersdotter, conocida como Santa Brígida de Suecia, Eliga Birgitta av Sverige, Skederid, actual municipio de Norrtälje, Uppland, Suecia, 1303 Roma. 23 de julio de 1373, fue una religiosa católica, mística, escritora y teóloga sueca. Fue declarada santa por la Iglesia Católica en 1391, es considerada además la santa patrona de Suecia, una de los patronos de Europa y de las viudas. Santa Brígida nació alrededor de 1303, según una muy antigua tradición, en la finca de Finsta, al oeste de la ciudad de Norrtälje, en la provincia de Uppland. Finsta era el domicilio de la familia Finsta, y perteneció durante un tiempo, aunque no cuando nació Brígida, a su padre Borjo Porsen. Su padre era juez de Uppland, y su abuelo paterno, su abuelo materno y su hermano también ejercieron esa profesión. Su esposo sería también juez, y tendría un hijo que ejercería la misma actividad. Su madre fue Ingeborg Beinsdatter, y fue la segunda esposa de su padre. Su abuelo materno era primo de Magnus Ladulaz, de modo que Brígida tenía parentesco con la familia real sueca. La Gruta de las Oraciones, construida en el siglo XX, se halla siempre abierta a visitantes. Según la tradición, allí se apareció Santa Brígida por vez primera. En las cercanías de Finsta se halla la iglesia de Skederid, del siglo XIII, el templo de la infancia de Brígida. Se cuenta que desde niña Brígida tuvo visiones. Una vez vio a la Virgen María colocarle una corona en su cabeza. En otra ocasión vio ante ella a Jesucristo torturado y muerto en la cruz. Estos dos dilemas, la profunda devoción a María y las meditaciones sobre el sufrimiento de Cristo, marcarían toda la vida de Brígida. Cuando Brígida tenía unos 3 años murió su madre. Su padre se consideró incapaz para darle una educación como la que merecía una niña de su condición social, por lo que la envió a casa de su cuñada Katarina Bensdotter en Aspanas, junto al lago Sommen, en Östergötland. Algunos años después, cuando Brígida tenía alrededor de 15 años, fue dada en matrimonio, contra su voluntad, a Ulf Gudmarsson. Fue madre de 8 hijos, entre ellos, Catalina de Suecia. Se la relacionaba con Santa Catalina de Siena, pero nada tienen que ver en cuanto a parentesco familiar, debido a que Catalina nace en Siena el 25 de marzo de 1347, y es hija de Jacobo Benincasa y Lapa, su mujer, pero sí se la cree una persona muy cercana a Santa Brígida cuando ésta se instala en Roma en 1350. Su esposo, era alto oficial de la corte y le ayudará tanto en la gestión de sus bienes como en aspectos legislativos.
Ella también tuvo su papel en la corte como dama de honor de la reina. La devoción de Brígida influyó también en su marido. Entre otros viajes, los esposos realizaron peregrinaciones a Nídaros, actual Trondheim, y a Santiago de Compostela. En el camino a España, en la ciudad francesa de Arras, Ulf cayó enfermo. Cuando se temía lo peor, el santo francés San Dionisio se apareció ante Brígida y le prometió que su marido no moriría en esa ocasión. De regreso a Suecia, Brígida y Ulf se establecieron junto al convento de Albastra, donde Ulf murió en 1344 aproximadamente. Entonces Brígida repartió sus bienes entre sus herederos y los pobres, para ella vivir de manera sencilla en las inmediaciones del convento de Albastra. En ese tiempo aumentó el número de visiones, que representan, hasta la partida a Roma, la mayor parte de las apariciones que tuvo Brígida. En las apariciones, Brígida recibió la misión de llevar mensajes tanto a políticos como a líderes religiosos. También tuvo diálogos con santos y muertos. Brígida viajó a Roma en el año 1350 con el propósito de tomar parte en la celebración del jubileo de 1350 y para obtener el permiso del Papa de fundar una nueva orden religiosa. Los problemas con los que se enfrentó Brígida era que el Papa residía entonces en Aviñón y que la Iglesia había prohibido el establecimiento de más órdenes. La ausencia del pontífice no desanimó a Brígida, pues había, debido a una visión que había tenido, que ella vería al Papa y al emperador encontrarse en Roma. En Roma residió primero cerca de la Basílica de San Lorenzo in Damaso. Fue testigo del decaimiento espiritual de la ciudad tras la partida del Papa. Durante su estancia en la ciudad, escribió cartas al Papa, donde le suplicaba que regresara a Roma, y se dedicó a visitar las iglesias que contenían tumbas de santos. En la iglesia de San Lorenzo in Panisperna, en la colina del Viminal, pidió a los transeúntes limosnas para los necesitados. También aprovechó para viajar en peregrinación a santuarios de Asís, Nápoles y el sur de Italia. En 1368, el Papa Urbano V regresó a Roma y el 21 de octubre se entrevistó con el emperador Carlos IV. Entonces pudo Brígida entregar las reglas de su orden al Papa, quien se encargaría de examinarlas. Además el Papa tomó la decisión de dejar Italia nuevamente por motivos de seguridad, situación con la que Brígida tampoco estaba de acuerdo. Ella profetizó que el Papa recibiría un fuerte golpe de Dios, y a los 2 meses de haber regresado a Aviñón, Urbano murió. Nada más ser proclamado Gregorio XI en 1371, le auguró una muerte prematura si permanecía lejos de Roma. También se quejó amargamente de la mundanidad del papado, contraponiéndola a la humildad de Pedro. Llegó a escribir a Gregorio que, en esa curia reinan la arrogancia, insaciable codicia y lujuria execrable. Es el más profundo abismo de una horrible simonía. 2. En 1371, cuando contaba con unos 68 años, Brígida hizo un viaje a Tierra Santa, con un itinerario que pasaba por Nápoles y Chipre. En Nápoles murió su hijo Carlos Ulfson, lo que le acarreó a Brígida grandes preocupaciones. Ella tuvo entonces otra aparición, que le garantizó el perdón divino a su hijo gracias a las oraciones y lágrimas de su madre. Cuando regresó a Roma en el verano de 1373, una enfermedad la debilitó, y finalmente murió en la actual Plaza Farnese. De acuerdo a su propia voluntad, sus restos mortales fueron trasladados a Suecia, específicamente al convento de Vadstena después de haber sido enterrados en la iglesia romana de San Lorenzo in Panisperna. En 1377, por orden del obispo de Jaén Alfonso Pecha de Badaterra, amigo y confesor de Brígida, salió a la luz la primera edición de sus apariciones celestiales. En 1378, se llevó a cabo otra aprobación sobre las reglas de la orden religiosa de Brígida, y en 1384 se consagró el convento de Vadstena.
El proceso de canonización de Brígida comenzó en 1377 y culminó en 1391. En 1999 Santa Brígida fue elevada, junto con Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz, a ser copatrona de Europa. La Orden de Santa Brígida perdura hasta nuestros días con el nombre de la Orden del Santo Salvador, Ordo Sancti Salvatoris, llamada comúnmente Orden Brigidina. Los restos de Santa Brígida se encuentran en el convento de Vadstena. El edificio donde la santa vivió en Roma, la Casa di Santa Brigida, contiene un templo, un convento y un albergue.